Buenos días, apreciables llamados hermanos. Una bendición y privilegio que Dios nos permite estar de nuevo en su hogar y que podamos compartir estos principios hermosos que hemos encontrado en el libro de Esdras, muy interesantes, aplicativos y nos dan mucha sabiduría y consejo sobre la forma en que se deben resolver problemas. Hoy vamos a tocar el verso 17, 18 y vamos a tratar de sacarle provecho a esta enseñanza. Dice la Escritura, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este consejo. Te agradecemos porque de nuevo nos permites meditar en tu palabra y sacarle provecho a la misma para aplicación de nuestra vida, nuestra función y nuestro trabajo en tu obra en este tiempo. Gracias te damos. Amén y amén. Aquella reunión que comenzó citando a muchos y posteriormente, por el consejo recibido, Esdras toma la decisión de usar cabezas y de tratar los problemas con ellos, ancianos y jueces, para poder arreglar cada problema y cada situación que tienen que normalizar, normar y establecer una obediencia y orden dentro del pueblo de Dios. Aquel trabajo de traer a cada uno de los que han fallado, tomando mujeres extranjeras, algo que Dios les había prohibido que hicieran, por sus planes, por la descendencia, por amarlo a Él solamente y que sus corazones no fueran extraviados hacia otros dioses para poder servirles de esta manera. Hoy vamos a tocar un tema interesante, el juicio determinado. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían transgredido los principios de la palabra, los mandatos, el consejo de Dios, y habían pecado delante de Dios. Juicio significa acción y efecto de juzgar. Ellos debían de juzgar cada caso, cada experiencia, cada persona, y hacerle ver el fallo, el pecado, la maldad y reconvenirlos para que pudieran hacer lo correcto, obedecer la palabra, vivir la palabra. No hay restauración si no volvemos a la práctica, a la vivencia y a la obediencia de la palabra de Dios. Aquella reunión entre líderes, cabezas de familias, ancianos, jueces y Esdras, el hombre conocedor de la palabra, que tiene una función sacerdotal de enseñar,
de ordenar, de restaurar y de volver a la verdad a todos aquellos que vinieron de Babilonia después de la cautividad y deben obedecer la palabra de Dios. Se ha restaurado el templo, aunque fue muy peleado el poder hacerlo. Se ha restaurado el culto, se ha restaurado el orden de cómo poder servir y cómo poder agradar y cómo poder ofrecer a Dios sacrificios agradables a su nombre. Y podemos nosotros restaurar todos estos aspectos, aún el sostenimiento de los sacerdotes y levitas es restaurado. Pero Esdras se enfrenta ahora con el problema de tener que restaurar vidas, personas. Y algo más grave es que los sacerdotes, que debían ser ejemplo, que la demanda mayor para vivir la palabra es para quien le enseña, no habían obedecido y habían transgredido los principios de Dios. Había que restaurar a los sacerdotes. Había que restaurar a la familia de los sacerdotes. Había que restaurar a los levitas que ayudaban en el servicio en el tabernáculo. Había que restaurar a los levitas que eran cantores. Y había que restaurar a los levitas que eran porteros o intercesores, que cuidaban las puertas para que el enemigo no entrase. No podemos restaurar cosas de la obra externa. No podemos restaurar un culto verdadero a Dios si no cambiamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras elecciones y muchas de ellas apartadas de la palabra de Dios, apartadas de las demandas de Dios y apartadas de la palabra de Dios. No podemos restaurar ciertas cosas de fuera si no cambiamos las cosas de dentro. No podemos hacer una demanda a los demás que nosotros no estamos estableciendo como un principio para poder vivirlo. El trabajo de Esdras es un trabajo de restauración. Es un escriba, es un maestro, un conocedor de la palabra, un sacerdote, un hombre de autoridad, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vive la palabra, que hace conforme a la palabra, que tiene celo por la palabra, que tiene celo por Dios, para que las cosas se hagan como la palabra dice. No podemos pasar por encima de los mandamientos, de las demandas y de los principios del Evangelio. No podemos quitar la cruz, la negación o la muerte en nuestra vivencia personal o en nuestra vida personal, haciendo cosas que nos agradan pero que desagradan a Dios. No podemos pasar por encima de la palabra que Dios ha dado para decir que es algo moderno y bueno y que funciona. Tenemos que obedecer la palabra. Todas las cosas que hagamos tienen que ser acorde a los principios de Dios, acorde a la palabra de Dios, el marco sobre el que debemos movernos para realizar, para hacer, para vivir y para accionar en muchas cosas, en el servicio, en la palabra, en la enseñanza. Tiene que tener el fundamento de la palabra. Tiene que basarse en los mandatos y en los principios de Dios, porque si no, no podemos restaurar lo importante y lo primordial. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ya habían sacrificios, ya había sido restaurado el altar, había sido restaurado el templo, había sido restaurado el culto,
el orden, el servicio, el sostenimiento para los sacerdotes, pero se encuentra con un problema: la desobediencia. Todo el culto que hagamos, la enseñanza, la adoración, la alabanza, la intercesión, la oración, el servicio físico, los servidores, los diáconos, su oficio es bueno, su trabajo es bueno, su función son buenos. Pero la clave está en la condición de su vida respecto a la palabra. Y ahora le toca a Esdras restaurar a la gente que sirve, restaurar a la gente que ha fallado, restaurar a la gente que ha hecho las cosas contrarias a la palabra de Dios. Y aunque no son todos los sacerdotes, si son varios de ellos los que han caído en una desobediencia. Los sacerdotes eran encargados de enseñar la palabra, de ofrecer los sacrificios, de ayudar al pueblo, de interceder por ellos. Pero veo que varios sacerdotes han fallado. Y cuando hablo de sacerdotes, hablo de los ministerios. Hoy, en la revelación de la gracia, hay 5 ministerios básicos, primarios, que Dios dejó. Y ellos son los que enseñan, los que demandan, los que aconsejan, los que conocen la palabra, los que establecen la enseñanza, la doctrina. Y son ellos los que deben o debemos de cambiar. Y somos todos nosotros, los que servimos, aconsejamos y predicamos, los que tenemos que volver a los principios de la palabra. Somos nosotros los que tenemos que dibujar con hechos la palabra que enseñamos. No podemos seguir enseñando, al menos que las vivencias prácticas y que lo que estamos demandando ya haya sido demandado en nuestra vida. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes. Fueron tantos los que fallaron, fueron tantos los que tuvieron que ser oídos y arreglado cada problema individual, que tardó 2 meses. Eso significa que tuvieron cada reunión diaria. Y cada vez era con diferente persona. Y cada vez era con un arreglo distinto. Pero la falla era generalizada. Tomaron mujeres extranjeras. Y eso es abominación para con Dios según las demandas que le hace a Israel. Ellos no podían hacerlo, mucho menos los sacerdotes que servían en el altar. Dios quiere restaurar muchos principios. Dios quiere que seamos ejemplos. Timoteo, sé ejemplo en palabra, conducta y tantas demandas que Dios nos hace. Un líder no es líder porque tiene la autoridad de mandar y de dirigir. Un líder es líder cuando va adelante con el ejemplo. Es el ejemplo el que un líder debe tener para provocar un cambio. Debe temer a Dios, ser apartado de maldad, ser un hombre de verdad, íntegro. Necesitamos entender esto. Fue tan largo el juicio es la facultad humana por la que el hombre puede distinguir el bien del mal, o lo verdadero de lo falso.
Ellos tienen que oír a cada persona para resolver cada caso. Y aquello que iba a ser una asamblea y una reunión para resolverlo en un día, tardó 2 meses y fueron turnados. Y se les dio un turno especial cada día distinto a cada persona para escuchar, para indagar y para hacerle ver que no estaba correcto lo que estaban haciendo. Esos 2 meses fueron largos. Y el trabajo de los líderes, ancianos, dentro de una iglesia, consejeros, es un trabajo bueno y extraordinario. Pero es un trabajo que necesita tiempo, que necesita sabiduría, que necesita discreción y que se necesita tratarlo en privado e individualmente. Esto era para hacer ver las cosas que estaban mal. Un juicio es la acción y efecto de juzgar. Y es la facultad humana por la que el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Ellos tenían que hablar la verdad. Tenían que decir qué era lo bueno y qué era lo malo que estaban haciendo. A veces se habla de lo bueno que una persona hace para estimularla para que siga haciendo lo correcto. Y también luego decirle qué es lo que está mal. Y es necesario llamar a la gente para hacerle ver las cosas que no están bien, que debe cambiar y el perdón que deben de pedir por los pecados cometidos. Esto no podía continuar en una restauración, porque había que rendir muchas cosas que se hicieron en contra de la palabra de Dios, fuera de los principios de Dios. Esta enseñanza es una enseñanza preciosa. Para restaurar hay que confrontar con la verdad el pecado cometido. Las personas que están ahí son líderes temerosos de Dios, que tienen autoridad, que son dirigentes y diligentes para vivir la palabra. Los jueces que se encargan de oír cada caso y sacar un veredicto. Juicio es el conocimiento de una causa en la que un juez ha de pronunciar una sentencia o a favor de en contra de la persona que se oye para determinar si es culpable o se le absuelve. Pero aquí, los que fueron citados, ninguno de ellos fue absuelto de pecado hasta que reconocieron que era cierto lo que habían hecho. Fue tan largo ese tratamiento, porque el arreglar problemas, cuando el pueblo es numeroso, requiere de tiempo, pero hay que hacerlo. Requiere un sacrificio, pero hay que hacerlo. Requiere de turnos y turnos y turnos para oír cada caso y resolverlo. No lo hizo solo Esdras, lo hicieron los padres de las familias, lo hicieron los ancianos, los consejeros, y lo hicieron los jueces del pueblo. Tenemos que hacer estas cosas, un juicio personal de cómo estamos, de cómo andamos y de que si en realidad estamos agradando a Dios o le desagradamos en muchos aspectos en los que no vivimos los principios de Dios. Necesitamos entender que Dios quiere que le obedezcamos por encima de todo. Podemos hacer sacrificios trabajando, sirviendo y ofreciéndole a Dios alabanza.
Pero a Dios le interesa más la obediencia que el sacrificio. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y el prestar atención a las demandas y a las palabras de Dios más que cualquier holocausto. Fueron tratando cada caso, les llevó tiempo. Y era mejor hacerlo de esa manera, aunque llevara tiempo, pero hacerlo correctamente. Dormir y descansar y empezar el otro día atendiendo otros casos. Era bueno esperar todo ese tiempo. Imagínense que hubieran esperado todo ese tiempo los de la asamblea, se hubieran enfermado por el agua, se hubieran cansado y regresado, y había que esperar el tiempo, usar la paciencia, tratar cada caso, tratar cada problema. Y esto es lo necesario en la obra de Dios. Miremos el verso 18. Cuando comenzaron a indagar y comenzaron a darse cuenta en la lista que habían varios hijos de los sacerdotes, su descendencia, que habían tomado mujeres extranjeras. Y fueron hallados estos. Había una lista de los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Lo sorprendente en esto es que los sacerdotes hayan caído en tal desobediencia. Que los ministros determinaran cosas que no están en la palabra. Por eso en la aplicación hoy, los ministros no somos mayor autoridad que la palabra. Los ministros podemos fallar, pero debemos reconocerlo y apartarnos. No tratar de imponer que la realidad de nuestra vida, que no se acomoda a la palabra, debe de hacerse así. El problema de los ministros es por la autoridad que tienen, la revelación que tienen, el don que tienen. Pero eso no los exime de obedecer la palabra, de hacer las cosas conforme a la palabra. Y no importa que seamos sacerdotes, es un mal testimonio, es un mal ejemplo. Porque los malos ejemplos que demos los ministros será una puerta de libertad para los que nos oyen, para los discípulos, para las ovejas, para hacer cosas semejantes a las que nosotros hemos hecho. Necesitamos temor de Dios. Necesitamos reverencia a Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios aunque no nos convenga. Necesitamos ser restaurados y hacer lo que la palabra dice para poder agradar a Dios. Tenemos que volver a la vivencia de la palabra, no a los criterios nuevos que podamos tener para justificar las cosas que hemos hecho que no son convenientes. Es la palabra la que debe regir nuestros hechos, decisiones. Porque no podemos hacer cosas siendo ministros de Dios, haciendo pecar al pueblo, dándole malos ejemplos. Porque un líder lo que haga es lo que el pueblo hace. Los ejemplos que yo le doy, sean buenos o sean malos, a los feligreses serán lo que ellos hagan o lo que ellos vivan. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Sé ejemplo. Sé ejemplo, Timoteo. Sé ejemplo. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, de los hijos de los ministros que habían pecado desobedeciendo la palabra de Dios, de los hijos de los educadores y de los enseñadores que habían tomado a mujeres extranjeras.
Yo creo que no somos perfectos ni somos infalibles, pero debemos de tratar de restaurar nuestros hogares, de restaurar nuestras vidas. No somos perfectos para juzgar a medio mundo y señalarlo. No es de acusar, no es de condenar, no es de levantar el dedo, porque estamos en el cuerpo, porque tenemos una familia, porque tenemos hijos y debemos de trabajar para poder tenerlos en orden. Y nuestra vida personal debe ordenarse. No podemos avalar cosas en nuestros hijos porque es un mal ejemplo. Tenemos que llamarlos al orden, no podemos caer en el plano de Elí. Tenemos que honrar a Dios antes que a nuestros hijos. Tenemos que honrar antes al Señor que a nuestra familia. Tenemos que obedecerle a Dios y tenemos que establecer un orden. Por supuesto que hay muchos que lo hacen. Por supuesto que no todos los hijos obedecen de la misma forma. Por supuesto que no por ello dejas de ser un buen padre o de ser un buen siervo de Dios, porque a veces las cosas no están en uno, pero uno tiene que hacer el trabajo de estorbar las cosas que no convienen y de señalar los pecados que se están cometiendo que no deben hacerse. Nuestro trabajo de padres y de ministros es un trabajo delicado, pero tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que establecerlo. No somos perfectos ni somos mejor que nadie, pero volvámonos todos para tratar de hacer conforme a la palabra. Tratemos de vivir la palabra. No juzguemos otro ministro, no juzguemos otro siervo, no critiquemos, porque cada quien tiene sus flaquezas, sus debilidades, y tarde o temprano salen a luz. Tratemos personalmente los casos, los problemas, las flaquezas, las vicisitudes que podamos vivir. Tenemos que hacerlo de una manera sabia, de una manera correcta, de una manera prudente. Es muy importante eso. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, los hijos de los ministros, los descendientes de los ministros, hay una decadencia en sus hijos. Y el orden que Dios dio, la orden que Dios dio, que no tomaran mujeres extranjeras, que no entregaran sus hijos, ni dieran sus hijas a las naciones que habitaban cerca de Jerusalén, para que no fuera desviado su corazón del amor, de la obediencia y del culto a Dios, para que no se separaran de Dios, porque Dios buscaba una descendencia santa. Estas mujeres iban a apartar el corazón de ellos de Dios. Y Dios siempre está interesado en nuestra descendencia. A Dios le interesan nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a continuar en el Evangelio y serán estandartes de obediencia, de bendición. Preparemos a nuestros hijos, estorbemos las cosas que no convengan. Confrontemos el pecado cuando sea necesario. Hagámoslo con prudencia, con sabiduría, pero hagámoslo. Y si tú lo has hecho y la otra parte no obedece, no entiende, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nuestro trabajo debemos de hacerlo. Y lo que no podamos, Dios se encargará de enderezar las cosas. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías.
A mí me sorprende esto, que de los hijos de Josué, hijo de Josadac, Ageo 2:2 dice que es sumo sacerdote. Zacarías 3:1 dice que Josué, hijo de Josadac, uno de los restauradores del templo, que sus hijos han transgredido la palabra. Y aquí hay un problema. Josué, hijo de Josadac, no era un simple ministro o sacerdote. Era el sumo sacerdote, el que tenía el más alto cargo para llamar al orden aún a los sacerdotes. Era un ministro con autoridad, era un ministro que ordenaba, que establecía, que demandaba a los sacerdotes. Y el problema que hay en este sumo sacerdote es que sus hijos han transgredido la palabra y han hecho lo que Dios no le gusta, no quiere y lo que no edifica. No podemos entonces tener altos cargos y que nuestros hijos transgredan la palabra. Hay un trabajo que debemos hacer para hacer volver a nuestros hijos a la obediencia. Hay un trabajo que debemos hacer confrontando y señalando las cosas que no son correctas. Me llama la atención que los primeros transgresores son los hijos de Josué, hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote, el que está por encima de los sacerdotes, que educa, que demanda, que enseña a muchos sacerdotes. Es una autoridad que Dios le ha sido dada, que por Dios le ha sido encomendada, que Dios le ha establecido. Es un lugar de honra, es un hombre que restableció el templo, que restableció el altar, que restauró el altar, que restauró el templo. Y que tuvo tantas luchas para poder hacerlo. Pero ahora vemos como que con los años hay un deterioro. Como que con los años sus hijos agarraron otro rumbo. Seguían siendo sacerdotes, ¿cómo no? Pero el problema era que tomaron mujeres extranjeras, que desobedecieron la palabra, que dieron un mal ejemplo, que no fue lo conveniente, porque luego otros servicios comenzaron a hacer lo mismo. Otras personas en la congregación de Israel comenzaron a hacer lo mismo. Los malos ejemplos que demos nosotros en decisiones se seguirán y se harán por aquellos que nos siguen. Por eso un liderazgo debe ser cuidadoso y sabio con lo que dice, con lo que habla, con lo que enseña y con lo que vive. Porque todos aquellos que reconozcan su autoridad, su liderazgo y la función que Dios le dio, seguirán los pasos de Él, aunque muchos de ellos no sean correctos. Esta palabra de hoy, de restauración, es muy interesante para todos nosotros. Nadie es perfecto. Nadie es mejor que nadie. Nadie está en mejor condición que otros. Si no tenemos un problema, tenemos otro. Y tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener el amor y debemos tener la consideración. Cuando veamos este tipo de problema, primero considérate a ti mismo. Yo tengo que considerar mi vida primero antes de estar juzgando a los demás. Lo que nos conviene en este tiempo es ser restaurados. Lo que nos conviene en este tiempo es volver a la palabra. Lo que nos conviene en este tiempo es ordenar nuestra casa, tener a nuestros hijos bajo sujeción y un buen ejemplo. Hay cosas que se pueden, hay cosas que son difíciles.
Hay cosas que se logran y hay cosas que es difícil lograrlas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Samuel, un hombre fiel, santo, apartado del pecado, temeroso y fiel delante de Dios. Él ve a los hijos de Elí cometer tales pecados. No era él el que tenía que ordenarlo, sí, dio el mensaje. Quien tenía que ordenar era Elí. Pero Elí ya no podía, perdió la visión, tenía ya muchos años, perdió la autoridad sobre sus hijos. Pero vemos en Samuel un hombre temeroso de Dios, un profeta que demanda, que enseña. Pero posteriormente vemos a sus hijos. Y cuando vemos a sus hijos como jueces fueron desechados por el pueblo, porque no fueron íntegros, no fueron correctos y tuvieron que quitarlos de sus cargos. A veces como padres somos temerosos de Dios, pero a veces nuestros hijos se van de nuestras manos. Entonces debemos sacarle provecho a todo esto, porque aunque Samuel era un hombre íntegro delante de Dios, certero y fiel en la palabra de Dios, posteriormente tuvo que vivir la falta de integridad de sus hijos. Y la palabra nos deja ejemplos tremendos. Y que nosotros, que si vemos algo en otros siervos de Dios, no debemos de ser drásticos ni duros, considerándonos a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, considérate a ti mismo. Si alguno fuere tomado en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, ¿cómo debemos restaurar? ¿Condenando, señalando, acusando, haciendo sentir mal? No. La fórmula para restaurar es con mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que cuando condenes, te condenes a ti mismo y Dios trate contigo. La restauración es en mansedumbre. Los pecados que veamos en otros, restauremos, no critiquemos, oremos, ayudemos, transmitamos el mensaje. Porque los juicios con dureza carnal que hagamos serán los que carguemos después. Considérate a ti mismo. No sea que tú seas tentado de lo mismo y caigas en una cosa peor por juzgar sin misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No podemos ser duros. No podemos ser inmisericordios. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no sea que caigamos en lo mismo o caigamos en algo peor que tengamos que lamentar después. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, restaurador del altar, restaurador del templo. Sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes, autoridad por encima de los sacerdotes. Pero sus hijos desobedecieron la palabra. De los hijos de Josué se le fueron de las manos. Pero qué lindo que ahora van a ser restaurados. Qué lindo que ahora van a dar cuentas. Qué lindo que van a reconocerlo. Y de sus hermanos, no solo los hijos de Josué, hijo de Josadac, sino sus hermanos transgredieron los principios de la palabra. A veces, para dejar de ser duro, es bueno recordar lo que Dios nos perdonó.
Es bueno recordar de dónde nos sacaron. Es bueno recordar que no fuimos lo mejor, sino cometimos muchos pecados. Y Dios nos perdonó, nos toleró, tuvo la paciencia, se nos reveló y comenzó a cambiar muchas cosas. Por eso es bueno recordar lo que Dios nos ha perdonado y de la condición que Dios nos ha sacado, para no usar la espada sin usar el temor y la mansedumbre para poder restaurar. Nadie puede restaurar con dureza. Va a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Va a restaurar considerando su condición, que es hombre, que es carne y que puede fallar. Eso es muy importante. Que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos en la lista: hijos y hermanos del sacerdote, de la familia del sumo sacerdote. Comenzó la transgresión. Y aquí hay una buena enseñanza. Antes de cuidar de la doctrina, Timoteo, que la puedes enseñar lindo y puedes tener oyentes que les guste tu mensaje, cuida de ti mismo antes de cuidar en la doctrina. Porque todo lo que hagas y transgredas cambiará tu corazón respecto a tu enseñanza, porque vas a comenzar a avalar la vida que llevas y a enseñar de esa manera. Si yo no cuido de mí y tuerzo mi corazón en mis caminos desobedeciendo la palabra, se va a torcer mi mensaje, se va a torcer mi enseñanza, se va a torcer lo que enseñe. Y voy a dejar de tener temor a Dios por avalar lo que hago cuando no es bíblico, ni es una buena enseñanza para los demás. Lo que yo haga, todos van a parar haciéndolo, porque yo soy un ejemplo. Y si yo me permito ciertas cosas, le doy una puerta para que la gente lo haga. Por eso el que es líder debe ser sabio con lo que aprueba, con lo que hace y con lo que vive. Por eso es necesaria una restauración, volver a la palabra, volver a los principios, volver a la verdad. Nos convenga o no, volver a la verdad, volver a la vivencia. Trabajemos la familia, trabajemos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Hagámoslo volver a Dios. Enseñémosle lo que no está correcto, con espíritu de mansedumbre. Volvámoslos a Dios. Volvámoslos a la palabra. Volvámonos a los principios. Volvámoslos. ¿Y qué provocó aquellas reuniones? El investigar, el sacar a luz las cosas inconvenientes. El verso 19. Y dieron su mano de promesa que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Lo que dejó esta reunión es importante, porque aquellos familiares del sumo sacerdote tenían más demanda y mayor responsabilidad delante del pueblo. Es lindo que Dios nos levante, nos dé algo grande, precioso, revelación, palabra, pero a veces tenemos muchas luces y pocas vivencias.
A veces tenemos demasiado orgullo y la palabra no se vive en nosotros. A veces tenemos demasiada prepotencia para reconocer la sencillez de la palabra. Y esas cosas no nos son convenientes. A veces somos muy duros. En lo que señalas a otro te condenas a ti mismo, dice la palabra. Eso debemos evitarlo. Al menos que Dios te dé una palabra, pero hay que saber usarla. Con misericordia y verdad se corrige el error. No solo con la verdad. Tú puedes ser franco, pero francotirador, que estás matando almas y no estás restaurando, sino estás matando emociones y sentimientos. Necesitamos entender que la misericordia va delante de cualquier cosa para poder restaurar. Dieron su mano de promesa que despedirían a las mujeres. Eso que ellos hacen es trascendental. No es malo hoy en la iglesia tener un matrimonio. No tiene que ver hoy la raza, el color, el tamaño, la nacionalidad. Que sea cristiana, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero al pueblo de Israel le hacen demandas, porque Dios busca un pueblo, una nación que sea ejemplo. Los tratos con ellos son diferentes a los nuestros. Pero el que ellos hicieran una promesa fue trascendental. Porque para restaurar hay que negarse a nuestros propios planes, deseos y gustos para poder agradar a nuestro Dios. Fue trascendental, dieron su mano de promesa que despedirían a sus mujeres. Tal vez las amaban, habían ya formado un hogar, pero ese hogar era desordenadamente establecido delante de Dios. Había pecado y desobediencia. Por eso todo lo que hacemos bajo pecado, delante de Dios permanece. Los malos ejemplos van a ser señalados, pero los tratos del Padre también van a venir. Dieron la mano en promesa, que reconocían que habían pecado, que reconocían que habían fallado y lo habían hecho delante del pueblo. Habían ofendido a Dios primordialmente. No solo reconocen, sino están arrepentidos. No solo reconocen, sino quieren hacer cambios. Ahora que son confrontados con la verdad, ahora que se reconocen culpables, ellos están arrepentidos. Y ahora toman la decisión de despedir a las mujeres. Cuando uno reconoce un pecado, no basta con reconocerlo. Hay que tomar la decisión de dejarlo. Tal vez eran muy bellas mujeres, preciosas mujeres en lo físico, de ojos azules, pero había una prohibición divina. Tal vez las amaban, pero hubo una negación. Y hoy hay un evangelio sin cruz tan moderno que ya no hay cruz, que ya no hay negación. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, muérase, quiere decir, y sígame. Ese es el evangelio. Ellos hacen la promesa de negarse a sus decisiones, de renunciar a las mujeres con las que se casaron, de despedirlas, porque no es del agrado de Dios. ¡Qué tremenda cosa esta! Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Aquí hay una gran verdad. En la ofrenda de Cristo en la cruz, hoy, es la sangre del Cordero,
la que nos limpia de todo pecado cuando reconocemos el pecado. La ofrenda ya fue hecha por su pecado. Ahora es de humillarse y ser restaurado. Todo delito, todo pecado, toda desobediencia, todo desorden necesita ser cambiado por la sangre de Cristo. Ellos estaban dispuestos. Era una decisión que les dejaría tristeza, que les dejaría dolor, que les dejaría recuerdos. Pero no es Dios el culpable en este sentido, sino fueron ellos los que decidieron mal. Y si querían estar en el servicio, en el altar, en el templo, sirviendo, debían de renunciar a las esposas que tomaron fuera de la palabra. Eso fue un dolor, pero es el amor que el pueblo de Israel tiene, de obedecer a Dios y de amarlo sobre todas las cosas. Era un problema que ellos mismos provocaron, una decisión que ellos mismos decidieron y que no fue Dios quien les dijo que lo hicieran. Ellos sabían que en la palabra estaba declarado cómo debieran de vivirlo. Es más, un sacerdote no se podía casar con cualquier mujer. Un sacerdote no podía casarse con una mujer desechada o con una mujer con un pasado tan difícil. Y ellos se van a casar con mujeres paganas. Qué tremendo, pero qué bueno que esto lo hacen en público. Dieron su mano en promesa de que despedirían mujeres porque hay más responsabilidad en los que somos líderes que en el pueblo. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Ellos hicieron lo que la palabra decía. Ellos sabían que si no hacían eso, la ira de Dios caería sobre ellos. Pero la sangre de ese carnero cubría sus pecados. Hoy el Cordero de Dios no cubre, borra, limpia y echa al fondo de la mar nuestros pecados. Los olvida. Necesitamos volvernos a Dios y hacer la promesa de decisiones determinantes, de apartarnos del pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Hay que reconocerlo. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No es solo de reconocer, de arrepentirse y confesar. Es de dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si Dios te ha dicho que lo que haces no es de su agrado, que lo que has decidido no es de su agrado, si quieres agradarlo, pídele perdón. Y número 2, apártate del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero tenemos que apartarnos de ese pecado para alcanzar misericordia. Este mensaje de hoy es de demasiada importancia en lo que respecta a la restauración. Esta restauración que Dios quiere hacer en este tiempo, preparando a su iglesia para el arrebatamiento, para los días de gloria, para el avivamiento que quiere traer antes de la partida de la iglesia, porque Él viene por una iglesia gloriosa, física, espiritual, emocional, completa. Habrán muchas conversiones después de este tiempo. Pero el Señor tiene que restaurar a su pueblo. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar que no se acomodan a la palabra? Nos convienen,
Pero la palabra de Dios no te conviene en tus decisiones, pero sí te conviene en tu paz, en tu bienestar. La conveniencia personal no te hace apartarte. Hay que dejar lo emocional, lo placentero, carnal, para agradar a Dios. Volvámonos a la verdad. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a los principios. Seamos restaurados. Seamos limpios y preparados para la manifestación de gloria que Él quiere traer sobre nosotros. Él está tratando con su pueblo. En medio de todo, Dios trata con su pueblo. Él quiere que volvamos a la sencillez de corazón, a la obediencia a su palabra. Hay más pecado en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay más demanda para el que esté en autoridad y tiene el privilegio de autoridad, pero tiene la demanda como autoridad. Volvámonos a Dios. Reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos nuestras faltas. Le hablo a los siervos de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Cada uno de nosotros tiene que entregar áreas que Dios nos demande. Y son personales. Y son discretas. Y son entre Dios y tú. Confiésale tu pecado y tu falta. Apártate de ella. Vuélvete a la palabra. Vuélvete al Señor. Hoy todos somos sacerdotes, pero no todos somos ministros. Si nosotros los ministros cambiamos, cambia el pueblo. Si nosotros los ministros somos ejemplo, el pueblo sigue nuestro ejemplo. Si las vivencias de Dios se notan en nosotros, el pueblo también vivirá la palabra de Dios. Son días en que tenemos que volvernos. Dios ha permitido toda esta circunstancia que estamos viviendo para hacernos volver a sus caminos, para hacernos volver a su palabra, para hacernos volver a los principios, a la senda antigua. Volvámonos a la senda antigua. Despidieron, dieron la promesa, ofrecieron la ofrenda por su pecado, un carnero de los rebaños por su delito. Esta es la restauración. Confesar lo que hemos hecho, arrepentirnos, pero decidir dejar lo que hemos decidido y venir a Cristo para que su sangre nos limpie de todo pecado. Dios quiere restauración para su iglesia, pero comienza por sus ministros. Los ministros siervos de Jehová lloren entre el altar y el templo. Tenemos que llorar, tenemos que arrepentirnos, porque Dios quiere bendecirnos. Estamos terminando con esta meditación de esta mañana, y los primeros que reconocieron fue la familia del sumo sacerdote, y lo hizo público, y declaró que obedecerían y que dejarían y que despedirían a aquellas mujeres. Las mujeres no tenían la culpa. Eran ellos los conocedores de la verdad y de la palabra, los que tenían que obedecer a Dios. Al fin y al cabo, que el beneficio que tendrían ellos de obedecer la palabra sería para ellos, su familia y su descendencia. Tú que nos oyes, que nos escuchas y no tienes a Jesús, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ven y reconoce tu pecado. Reconócete pecador y ven a Jesús. Recíbelo como Salvador diciéndole: Señor, entra en mi corazón. Yo te necesito. Soy pecador como todos los hombres, pero te pido que entres en mí. Cámbiame. Yo te necesito. Yo oro por ti. Padre, mira este varón, esta mujer que reciben a Jesús en el corazón.
Te pido que entres a ellos, que cambie su vida, que cambie su corazón, que inscriba su nombre en el libro de la vida y del Cordero, que haga los cambios, que puedan buscar y meditar en tu palabra y que puedan congregarse cuando ya se pueda. Inscríbelos en el libro de la vida y del Cordero y a los cambios necesarios. A todos los que me oyen, siervos de Dios, pueblo en general, digámosle: Señor, nos humillamos delante de ti. Hay cosas que hacemos, que practicamos, que vivimos, que avalamos, que no están en tu palabra, que no son las demandas de tu palabra. Perdónanos, hemos fallado, nos hemos descarriado, agarramos otros rumbos, no los convenientes, ni los que edifican. Pero te pedimos perdón y te pedimos ayuda y te pedimos cambios. Ayúdanos a ser diferentes, restáuranos como siervos tuyos, restáuranos. Queremos ver tu gloria. Ayúdanos a restaurar a nuestra familia. Danos la gracia, el amor y la paciencia para poder lograrlo. Gracias, Señor. Trae el respaldo. Trae el cambio para todos. Ahora que estamos reunidos en casa, restaura nuestro hogar, restaura nuestra relación como esposos y restaura nuestra buena relación con nuestros hijos. Los que estén en casa y los que ya hicieron su hogar fuera de casa. Que tengamos una buena relación, pero que obedezcamos por encima de todo las demandas de tu palabra. Enséñanos a vivir tus principios, a plasmar tus principios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Una vez más, gracias por estar en nuestra sintonía y por permitirnos estar en el seno de su hogar. Continuaremos meditando en este libro de Esdras que casi terminamos, pero nos ha dejado preciosas enseñanzas aplicativas a nuestra vida. Bendiciones, que Dios les bendiga, les guarde y les proteja en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.